Bueno, la próxima participante es la doctora Lucía Sichia, doctora en Estudios de Género, licenciada en Biotecnología, investigadora asociada del CIEC en UNAM, y va a hablar de neurociencias y el mito del sexo en el cerebro, nuevos aportes de una epistemología feminista. Gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Silvia por la invitación. Buen día a todas, todos, todes. Les voy a contar un poco mi tema actual de investigación. No tengo presentación, me iba a sentar, pero ya me subí, ahora veo que estoy mejor a la altura. Mi tema de investigación actual se centra en ver cómo la lectura de los sexos, jerárquica y dicotómica, impacta en la producción de conocimiento biomédico, específicamente en el campo de la salud mental. ¿Qué quiero decir con una lectura de sexos, jerárquica y dicotómica? Bueno, como describe Diana Mafia de manera precisa y brillante, la dicotomía tiene dos características fundamentales. La primera es que es excluyente, en este caso si es varón o mujer, y la segunda es que es exhaustiva. No existe nada más que esas dos categorías. Entonces, en el campo biomédico, esto implica considerar las categorías varón-mujer como categorías biológicas, homogéneas hacia adentro cada una de estas categorías, ¿no? El aspecto jerárquico significa que la categoría varón está interpretada como superior a la categoría mujer. Entonces, en el campo de la biomedicina, el aspecto jerárquico se refleja en la omisión de la hembra y de la mujer de los ensayos básicos y preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el macho y el varón son el sinónimo de lo universal y por defecto se encontrarían la hembra y la mujer. Entonces, por ejemplo, encontramos que en el área de las neurociencias y la farmacología en general no se utilizan hembras y esto tiene un impacto relevante, sobre todo en términos farmacológicos, porque tenemos un discurso, como describieron anteriormente, donde en general se legitima la existencia de dimorfismo sexual, es decir, que hay dos tipos de formas biológicas, tanto en el cerebro como en lo que respecta a la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética está asociada a la administración, metabolización, distribución y eliminación de un fármaco. Y la farmacodinamia significa el objetivo, el tejido diana donde va a apuntar ese fármaco, ¿sí? ¿Para qué va a servir? En el mercado actualmente la única droga que cuenta con dosis diferencial en relación con los sexos se llama Zolpidem. Es decir, hay una dosificación menor en la mujer, prescripta médicamente, ¿no? La razón por la cual existe esta dosificación diferencial es porque en el año 2013 el ente regulador de fármacos y alimentos norteamericano exigió esta dosis diferencial luego de la muerte de dos mujeres que se quedaron dormidas manejando después de tomar el fármaco, porque el Zolpidem es un hipnótico usado para dormir. Como esta dosis fue muy alta para las mujeres, la concentración en sangre fue mayor y se quedaron dormidas manejando. Entonces, fíjense el impacto que tiene la omisión de ensayos básicos y preclínicos que contemplen a la hembra y a la mujer. Pero acá quiero señalar una doble omisión. En primera instancia, en relación con la farmacocinética, es decir, esta metabolización y distribución del fármaco que hizo que las concentraciones en sangre para estas mujeres sea mayor. Pero en segunda instancia también está la omisión que significa o tiene sentido en relación con la farmacodinamia. ¿Qué quiere decir? Que si es un hipnótico este fármaco, tiene como objetivo el sistema nervioso central. Entonces, si hay un discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual que en general legitima que hay dos formas de cerebro, es prudente pensar que el efecto de esa droga puede ser diferencial en términos de varón y mujer. Entonces, diferentes institutos nacionales de salud han exigido, también lo describieron, que se incorpore el sexo como variable biológica. Ahora bien, ¿cómo incorporamos el sexo? Si nosotras y nosotros consideramos que hay un dimorfismo sexual cerebral, sería válido suponer en un diseño experimental como punto de partida el criterio de agrupación machos-hembras, varón-mujer. Sin embargo, hay una línea de trabajos hechas por la investigadora Daphna Joel que han mostrado la invalidez de categorizar los cerebros de manera dimórfica. Y esto es porque, si bien existen diferencias entre varones y mujeres, son tan grandes como las que existen entre varones, por un lado, y entre mujeres, por otro. Y esto está en consonancia con lo que nos caracteriza como especie, que es nuestra alta plasticidad cerebral, la capacidad con que incorporamos experiencia a nuestro cableado neuronal.
Fíjense entonces que no es válido categorizar de manera dimórfica los cerebros, aún con toda una serie de investigaciones, con los sesgos que ya describió Silvia, que lo que sustentan es la perpetuación de los estereotipos de género. Que de vuelta, estos estereotipos de género se enmarcan en una lectura de sexos jerárquica y dicotómica. Entonces, esto también está en línea, esta línea de investigación de Daphna Joel, con Janet Hay, otra investigadora que demostró que ciertas habilidades cognitivas como las visoespaciales, que históricamente se las adjudicó a un cerebro supuestamente masculino, son habilidades que tienen que ver con la capacidad de abstracción. Ella demostró que estas habilidades se mejoran con el entrenamiento. Y un entrenamiento que mejora estas habilidades son los videojuegos. Videojuegos que son actividades asociadas fundamentalmente a los géneros. Entonces, lo que es interesante empezar a pensar es que si realmente incorporamos el sexo como variable biológica, estamos también legitimando una categoría varón-mujer en términos biológicos. Pero es importante pensar en la biología de manera situada. Es importante ver que la biología también es parte de un proceso histórico, que no siempre esta fue la lectura de los sexos, no siempre fue dicotómica. Y hoy se parte de esta dicotomía como un presupuesto fundamental. Sin embargo, si bien el cerebro es el mayor exponente en reflejar que es inválido caracterizar de manera dimórfica este órgano, esto se puede extender a todos nuestros sistemas fisiológicos y órganos. Porque en general somos un sistema abierto en constante diálogo con nuestro ambiente, con nuestras prácticas sociales. Entonces, acá quiero proponerles como recurso epistemológico algo que surgió en feminismo de los 90 y con la emergencia de la teoría queer, que es no pensar el sexo como antecesor del género. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que se encuentran diferencias biológicas, o sea, mejor dicho, diferencias entre varones y mujeres en un diseño experimental. En general, estas diferencias tienen un análisis o una interpretación causal. El sexo, entendiéndolo como una constitución biológica, algo innato, ¿sí?, antecede al género. Entonces, se explican estas diferencias en términos de algo innato. Sin embargo, podemos invertir el orden, que es lo que propone este feminismo de los 90 y en la teoría queer, y pensar que el género antecede el sexo. Entonces, fíjense cómo impactaría esto en la producción de conocimiento biomédico. Estamos interpretando que nuestras prácticas sociales pueden construir diferencias biológicas, que no hay una capacidad humana de acceder a algo innato, porque no es disociable. Y tampoco sugiere esta lectura pensar en algo que de alguna manera está dado y que se construye con lo social, lo biológico, como algo ya fijo e inmutado, y se suma nuestras prácticas. No, esta lectura sería invertir el orden, y eso implica un diálogo y una retroalimentación constante. Y plantearnos como punto de partida la posibilidad de ver cómo nuestras prácticas sociales inciden en nuestras diferencias biológicas y qué impacto tienen en el desarrollo, la prevalencia y la vulnerabilidad de ciertas enfermedades. Por ejemplo, un trabajo llevado adelante por la investigadora Pelletier quiso ver cuál era la tasa de recurrencia dentro de un periodo de 12 meses para el síndrome coronario agudo. En general se adjudicaba que había una mayor prevalencia asociada a los sexos, es decir, en las mujeres había una mayor prevalencia a recurrir en este síndrome. Lo que hizo Pelletier fue estudiar, en vez de la relación con el sexo, la relación con los géneros. Entonces hizo un test para medir roles femeninos y roles masculinos, porque los roles femeninos y masculinos están asociados a estilos de vida, desde la actividad física, hábitos alimenticios, prácticas, ocupaciones. Entonces lo que encontró fue, muy interesante, que independientemente del sexo de las personas pacientes, la tasa de recurrencia estaba asociada al rol femenino. Entonces ahora llevemos este trabajo, podemos proyectarlo en el campo de la salud mental, donde, por ejemplo, históricamente se adjudicó a causas biológicas la mayor prevalencia de las mujeres a tener depresión. Y pareciera que esta prevalencia supone legitimar una categoría de los cerebros dimórfica. Pero si tomamos el trabajo, las líneas de trabajo de Daphna Joel y vemos que es inválido caracterizar los cerebros de manera dimórfica, ¿cómo podemos reinterpretar estas prevalencias? En primer lugar, podemos plantearnos qué síntomas tiene que cumplir una mujer y qué síntomas tiene que cumplir un varón para que le diagnostiquen depresión. Porque también hay un imaginario social que hace más susceptible a la mujer
ser medicada con antidepresivos porque es diagnosticada más frecuentemente por depresión. Eso es un factor evidentemente social. Pero además, suponiendo que existe esta prevalencia y suponiendo incluso que encontremos diferencias que se podrían adjudicar en el funcionamiento cerebral en respuesta a diferentes comportamientos depresivos. Ahora, ¿estas diferencias son biológicas en un sentido innato o no pueden ser resultado y consecuencia de nuestras prácticas generizadas? La tensión que vive la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado, las demandas y las incompatibilidades, las jornadas laborales, académicas y profesionales que son incompatibles con las demandas, obviamente, que tienen que ver con la función reproductiva y la ética del cuidado. Lo que querría terminar proponiéndoles es que si empezamos a pensarnos de esa manera, esto supone revisar cómo nos impactan nuestras prácticas en nuestra expresión biológica, no nuestra constitución. Y acá un desliz conceptual. La constitución biológica es algo a lo cual no podemos acceder. Somos expresiones biológicas. Y estas expresiones biológicas, entonces, nos terminan proponiendo que en vez de categorías biológicas, varón y mujer son categorías políticas. Y en tanto categorías políticas, tenemos que empezar a revisar las históricas supuestas diferencias, como por ejemplo los niveles de testosterona. Evidentemente, fueron siempre una causa principal para plantear las diferencias cerebrales y también para plantear la supremacía masculina. Pero sin embargo, siempre que se estudia testosterona, se eligen varones. Entonces no sabemos cómo son esas fluctuaciones de testosterona, porque también fluctúa la testosterona en mujeres. Tanto testículos como ovarios secretan testosterona y hay una línea ahora de trabajo llamada neuroendocrinología social que lo que hace es investigar cómo nuestras conductas sociales impactan en nuestra síntesis de testosterona. Por ejemplo, las conductas de competencia sociales impactan en nuestra síntesis de testosterona y aumenta la concentración de testosterona. Entonces, fíjense cómo se empiezan a invertir esta anterior relación causal sexo-género y en realidad tenemos una práctica social que construye diferencias biológicas. Bueno, quería terminar también como una propuesta, empezar a interpretarnos a nosotras y nosotros mismos como una expresión biológica que es flexible, que está en constante diálogo con nuestras prácticas sociales, es dinámica y entonces no tenemos ningún tipo de biología que determine o prescriba nuestras capacidades y conductas. Gracias.